Bienvenidos a nuestra microclase sobre el bilingüismo en España. Somos Catherine Castañeda y quien les habla, Ángela Flores. Empezaremos por nuestros objetivos. Primero, conocer el panorama pluribilingüe en España. Segundo, reconocer las manifestaciones pluribilingües que emergen del contacto de las diversas lenguas existentes en este territorio. Y tercero, identificar cómo se refleja la diversidad lingüística en prácticas y políticas educativas. Para comenzar, es importante conocer las lenguas que se hablaban en España antes del castellano. En la península ibérica, también conocida como Hispania, se hablaban las lenguas célticas y presélticas, las cuales fueron reemplazadas durante la conquista por parte de los romanos, quienes impusieron el latín como la lengua de los pueblos dominados. Para esta época se dio un bilingüismo diglósico, en la que los pueblos conquistados usaban su lengua nativa para comunicarse con su familia y el latín se usaba para contextos oficiales y de carácter público. Del siglo II al siglo VIII, la cultura latina decayó y surgieron nuevos grupos de lengua en la península. Para el año 711 se dio lugar a otra invasión, esta vez por parte de los moros, los cuales fueron expulsados tras la conquista de Granada llevada a cabo por los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fue a partir de este suceso que el castellano se fue imponiendo gradualmente como lengua de cultura y administración. Con la unificación de Castilla y Aragón, se continuaba empleando el euresca y el gallego, pero no como lenguas de prestigio. Las lenguas minoritarias fueron perseguidas y reprimidas especialmente durante la dictadura de Francisco Franco, quien prohibió y castigó físicamente el uso de cualquier lengua que no fuera el castellano. Años antes del fin de su dictadura, había un uso restringido del gallego, el catalán y el vasco en instituciones educativas privadas, pero es hasta 1978 que la Constitución establece la división de España en 17 comunidades autónomas. Se reconocen las lenguas oficiales del Estado y se fomenta la protección de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Te invitamos a pausar el video y a responder la actividad número 1, acercamiento a la historia. Ahora que ya conocemos la historia del castellano en España, revisaremos otras lenguas que se emplean en Cataluña, el País Vasco y Galicia. Es importante mencionar que el catalán es una de las lenguas con mayor prestigio y mayor número de hablantes, a comparación del euskera y el gallego, que cuentan con menos de 2 millones de hablantes. Aunque las lenguas minoritarias se están normalizando y el uso de estas se da tanto en el espacio público y privado, la situación de cada una varía según el territorio. Iniciemos con el catalán en Cataluña. El catalán es hablado en Cataluña, las Islas Baleares, parte de Valencia, el este de Aragón y el noroeste de Murcia. Esta lengua cuenta con un gran prestigio social y una larga tradición literaria. El 90% de la población puede entender el catalán, pero solo el 50% puede escribirlo, especialmente las generaciones mayores quienes vivieron la dictadura de Francisco Franco. En Cataluña aún hay una población de la élite castellana que no habla catalán, pero en general Cataluña es una comunidad bilingüe. El catalán se usa para la administración local y el castellano para la gobernación central. En cuanto al bilingüismo catalán-castellano, se da principalmente en la clase media y en los profesionales, mientras que el uso exclusivo del castellano es relacionado especialmente a migrantes hispanos. Por último, es importante mencionar que el uso del catalán está asociado con la identidad nacional, por lo que el nacionalismo catalán considera que solamente es catalán el que habla catalán y no los hablantes del castellano que viven en Cataluña. Ahora hablaremos de bilingüismo en el País Vasco.
Para empezar, es importante mencionar que esta lengua es oficial junto con el castellano en la Comunidad Autónoma Vasca, es decir, en provincias como Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y también lo es en la Comunidad Autónoma de Navarra. Y también se habla en la zona del País Vasco francés. En cuanto a su estatus, encontramos que en la comunidad autónoma vasca esta lengua goza de prestigio y vitalidad, mientras que en Navarra y en Francia su situación es mucho más precaria, especialmente en Iparralde, ya que allí no tiene un estatus cooficial y pues no goza de prestigio. El tipo de bilingüismo que se presenta es asimétrico. La lengua dominante de los bilingües castellano-euskera es el castellano y se usa en el contexto familiar e informal con amigos más que en el ámbito público. Dentro de las características de esta lengua encontramos que es una lengua prerromana aislada de origen incierto que ha sobrevivido a diferentes momentos históricos como las invasiones romanas, germánicas, la imposición del castellano y la imposición del francés en Francia. Además de estas circunstancias, la falta de la lengua a nivel institucional y la escasez de documentos oficiales escritos ha llevado a la pérdida de hablantes y también ha hecho que el euskera se fragmente o se haya fragmentado en 6 dialectos. Sin embargo, desde la Constitución de 1978, el País Vasco ha intentado la normalización de esta lengua con la ayuda de la Real Academia de la Lengua Vasca. Se ha intentado unificar y pues así lograr el mismo estatus del español. Sin embargo, ello no ha sido posible. Se dio introducción a las iscatolas como modelos de educación bilingüe, pero aún así no se ha estandarizado. Esta es una de las diferencias que se presentan en cuanto al catalán, ya que en el caso del catalán, esta lengua ha contado con más documentación de literatura escrita, algo que no ha sucedido con el euskera. Sin embargo, pues se destaca una obra que es la obra de Michelena en 1968, donde se establecen las bases para una lengua unificada y se presta atención a la historia literaria. Eh, Dada esta situación del euskera, se presentan conductas lingüísticas como la alternancia de códigos entre el castellano y el euskera, especialmente en el habla de las mujeres y los niños, en canciones populares y obras de teatro. Sin embargo, los usuarios de esta lengua tienden a utilizar muchos préstamos del español y se presentan también algunos procesos de revitalización de la lengua. En cuanto al bilingüismo en Galicia, encontramos que la lengua gallega es hablada en este territorio y además también en zonas limítrofes. El tipo de bilingüismo que se presenta es asimétrico, puesto que los hablantes de clase media y alta son los que menos utilizan la lengua, mientras que los de clase baja son los que más la utilizan. Además, se asocia a los niveles de educación de estos hablantes, de los de clase baja, que suelen ser informales, educación informal o los niveles más bajos. Además de ello, esta lengua es hablada por los jóvenes, pero solamente en clase. Fuera del aula de clase, ellos prefieren utilizar el castellano para su comunicación. En cuanto al estatus y prestigio de la lengua, encontramos que antes de que los reyes católicos Isabel y Fernando asumieran el poder y trajeran consigo el español, esta lengua gozaba de prestigio en la vida pública e institucional de Galicia, pero después del siglo XV, cuando se impone el castellano, se prohibió la lengua, sobre todo en el ámbito de la escritura, y por ello este hecho hizo que desapareciera la lengua de la vida cultural y no se produjeran obras literarias. Hasta hace poco fue que esta situación comenzó a cambiar por la revitalización de la lengua y su asociación con la identidad cultural de los hablantes. Se podría decir que la lengua gallega fue estigmatizada desde el siglo XV hasta el fin de la dictadura de Franco y que también razones como el aislamiento geográfico llevaron a que se identificara la lengua como una lengua de habla campesina asociada a estas clases bajas y sin educación. De hecho, se presenta una gran diferencia entre el gallego hablado en las zonas rurales y la escuela, ya que en las zonas rurales se cree que esta lengua no tiene prestigio, se tiene como este estigma, mientras que el gallego normalizado o estandarizado se ve como un gallego que conduce al avance profesional
y se marca la diferencia. Dentro de las políticas lingüísticas que han llevado a la revitalización de la lengua se encuentra la Constitución que buscó recuperar el prestigio y también se encuentra la Ley de Normalización Lingüística que estableció que todos los gallegos tenían derecho y obligación a usar la lengua, a conocerla. Sin embargo, hay personas que están en contra de ello, ya que podrían preferir que en el ámbito educativo sus hijos reciban educación en castellano y por ello este tipo de política donde se marca la obligación de saber la lengua también ha generado polémica. En cuanto a sus hablantes, a diferencia del catalán y del euskera, esta lengua, la lengua gallega, cuenta con hablantes monolingües mayores de 45 años, eh, que pues residen en zonas rurales y semiurbanas de Galicia, mientras que en cuanto a la población de jóvenes, estos son bilingües en gallego-castellano, pero pues prefieren utilizar más el gallego fuera del aula de clase. Pausa el video y participa en la actividad número 2, bilingüismo expresado en caricaturas. Para terminar, presentamos algunas de las características de los sistemas educativos en Cataluña, el País Vasco y Galicia. Es posible afirmar que anteriormente la enseñanza del catalán, el euresca y el gallego se limitaba a escuelas privadas o clandestinas, como por ejemplo las icastolas en el País Vasco, en las cuales no había mucho apoyo del gobierno para promover el aprendizaje de estas lenguas. Sin embargo, la situación cambia en los tres territorios a partir de la Ley de Normalización Lingüística, en la cual se declara la obligatoriedad de los estados por promover la enseñanza en las dos lenguas oficiales. A partir de esta ley, cada territorio ha implementado diferentes programas y modelos que buscan la recuperación, revitalización, el mantenimiento y la expansión de las lenguas minoritarias en España. Cataluña y el País Vasco han desarrollado programas de inmersión similares a los canadienses, donde la instrucción en la lengua minoritaria puede darse en la mayoría de asignaturas o solo como una asignatura con una carga horaria mínima a la semana, o incluso un equilibrio del 50% del tiempo para cada lengua. Estos programas han logrado el aumento del bilingüismo sin causar ningún detrimento al castellano y acogiendo a todos los hablantes, incluso los inmigrantes. Sin embargo, en Galicia el bilingüismo no es tan generalizado, pues debido a la posición de padres de familia y a la creencia de que el castellano es más prestigioso que el gallego, no se le ha dado la suficiente importancia y valor a esta lengua dentro de la educación, por lo que la situación bilingüe varía mucho de una escuela a otra en este territorio. Finaliza esta microclase participando en la actividad número 3, testimonio de reflexión.